vamos entonces a dar continuidad a nuestra escuela. Estamos estudiando el dominio que el Señor nos ha dado como hijos de Dios. ¿Alguien se acuerda un poco lo que vimos la semana anterior? ¿Se acuerdan un poquito? El Mario se acuerda, dicen por acá. Estuvimos hablando sobre la supereminente grandeza de su poder. ¿Recuerdan ese poder que operó en Cristo y que hoy opera en la iglesia? El mismo poder que opera en la cabeza también opera en el cuerpo. La misma autoridad, el mismo señorío, el mismo dominio. Y vamos a ver ahora, a partir del Génesis, cómo Dios le dio al viejo hombre corporativo, Adán y Eva, dominio sobre toda la tierra, y en especial sobre el ámbito del huerto. Pero ahora el nuevo hombre corporativo, que es Cristo y la iglesia, ha recibido autoridad no solo sobre la tierra, sobre el ámbito físico, sino también en el ámbito o el mundo espiritual. Por eso cuando Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, eso aplica a la iglesia, porque la misma autoridad, la misma potestad que le fue dada a la cabeza, le fue dada al cuerpo. Nosotros somos Cristo, somos parte de Él. No es que seamos Él, pero a la vez somos Él, somos su cuerpo. Si yo golpeara tu brazo y tú me dijeras, ¿por qué me estás golpeando? Y yo te dijera, no, estoy golpeando tu brazo, no a ti. ¿Y tú qué me dirías tú? Oye, mi brazo soy yo, mi brazo es parte de mí. Y de la misma manera, tú y yo somos miembros de Cristo, somos parte de Él, somos Cristo, somos parte de este Cristo corporativo, que es la cabeza y el cuerpo, Cristo y la iglesia, el nuevo hombre. Amén. Entonces de eso estamos hablando, de esa autoridad, ese dominio que el Señor nos ha dado. Entonces leemos en Génesis capítulo 1, verso 26. Vamos a leer la versión NVI. Dice, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces Dios le dio al viejo hombre, Adán, que era Adán y Eva, un Adán corporativo. Él les dio autoridad sobre la tierra, sobre los peces, las aves, los animales, los reptiles, o sea, sobre todo lo que había en la tierra. El viejo hombre corporativo, recuerda, Adán y Eva, era el viejo hombre corporativo, tenía autoridad para señorear y sojuzgar la tierra. La versión ahí Reina Valera pone sojuzgar, ¿verdad? Sojuzgadla. O sea, ejercer dominio. Ese sería como englobar en un solo término, todo eso sería dominio. Dios les dio dominio. El viejo hombre corporativo recibió dominio sobre la tierra, de manera que era el representante del gobierno de Dios en la tierra, del reino. ¿Cuál fue el problema? Que el ser humano perdió esa autoridad, perdió ese gobierno porque traicionó al gobierno de Dios, al cual representaba, y le entregó el gobierno de la tierra a Satanás. Por eso luego Satanás se volvió el príncipe de este mundo. Ahora bien, sabemos que en la consumación de los tiempos, Cristo recuperó para nosotros el reino que Adán perdió, el dominio que Adán perdió. Todo lo que Adán perdió fue recuperado por Cristo, fue redimido. Eso significa redención. Si tú todavía tuvieses que estar pagando por lo que Adán hizo, entonces significa que no hemos sido redimidos. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, las maldiciones por causa del pecado, tú tienes derecho a decir, si yo estoy parado en Cristo, esto no aplica a mí. O sea, cuando dice, con el sudor de tu frente comerás el pan, ya no aplica a nosotros. Nosotros operamos en otro principio que lo vamos a ver hoy, que es la provisión de nuestro Padre. Trabajamos, sí, pero Dios nos provee. Ya no es con tu sudor, con tu esfuerzo. La tierra ya no te va a producir cardos y espinos a ti, porque tú eres un hijo del rey, el hijo del dueño. O sea, es otra mentalidad. O sea, Cristo recuperó todo lo que Adán perdió. Pero no solo eso, sino que Cristo trajo la realidad del reino de los cielos a la tierra. Entonces Adán, y esto es el meollo del asunto el día de hoy, Adán disfrutaba de un huerto físico, real,
pero que era una sombra, tipo y figura del verdadero huerto de Dios, que era el reino orgánico, el reino en el cual tú y yo vivimos hoy. Ese huerto tipificaba el reino. Y tú y yo fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Fuimos trasladados al huerto de Dios, al verdadero huerto. Ya no a la sombra y figura, sino al real, al de verdad. Ahí estás tú y yo. Fuimos traídos de vuelta al reino, al huerto, pero ya no solamente para tener autoridad sobre lo físico, sino también en lo espiritual. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, dijo Jesús. Nosotros hoy como iglesia podemos atar en los cielos y en la tierra. Entonces, Cristo no solo vino a restaurar lo que se había perdido, sino a traer la realidad de aquello que antes solo teníamos como sombra y figura. Y esa realidad es el reino. El reino. Entonces, el viejo hombre corporativo recibió dominio sobre la tierra, pero ahora en el nuevo pacto, el nuevo hombre corporativo, Cristo y la iglesia, recibió dominio sobre los cielos y la tierra. O sea, esto es como una distancia literalmente de los cielos a la tierra. O sea, Adán gobernaba aquí, nosotros gobernamos junto con Cristo, junto con nuestro amado, sobre todo lo creado. Ese es el nivel de dominio que le fue dado a la iglesia. ¡Qué tremendo! Adán fue hecho del polvo de la tierra. ¿Recuerdas? Fue hecho del polvo de la tierra. Y por ser hecho de la tierra, Dios le dio autoridad sobre la tierra y sobre todo lo que había en ella. Adán poseía un gobierno terrenal que representaba el gobierno de Dios. Sin embargo, así como Adán era barro, era polvo, porque fue hecho del polvo de la tierra, nosotros somos espíritu, porque nosotros nacimos del Espíritu, fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. Por ende, ahora nosotros gobernamos en el Espíritu, gobernamos desde la dimensión del Espíritu sobre la tierra. Esto es glorioso. Es por eso que ahora en el nuevo pacto la iglesia gobierna el mundo espiritual, porque fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en el tercer cielo, a la diestra del trono de Dios, juntamente con Cristo. Si la cabeza está sentada en lugares celestiales, nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Esa es nuestra realidad. Disfrutamos de la misma autoridad que nuestra cabeza disfruta. Mateo capítulo 16, versos 18 al 19 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, ¿y dónde vivimos nosotros por ahora? Bueno, aquí en la tierra, será atado en los cielos. O sea, no afecta solo aquí las cosas que la iglesia ata o desata, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la autoridad que porta la iglesia. No yo, ni tú, nosotros. Esto es colectivo, esto es morir a lo individual. La iglesia es una esfera en que estamos muertos al individualismo. Esto es que corporativamente expresemos la vida del Hijo, la vida de Cristo. Avanzamos. Entonces, como decíamos, el huerto del Edén, donde Dios puso a Adán y Eva, era solo una sombra y figura del reino, de esta realidad celestial que Dios iba a manifestar en el nuevo pacto, el reino. Y tú y yo vivimos en ese reino hoy, vivimos en el verdadero huerto de Dios. ¡Qué tremendo! O sea, ¿sabes por qué esto es tremendo? Porque ahora tú quieres saber cómo es el reino, mira el huerto. Y eso es lo que vamos a hacer los próximos minutos. Vamos a ver cómo operaba el huerto. Bueno, esa es la autoridad en la que tú y yo operamos, pero ahora no solo para lo terrenal, sino también para lo celestial. Esa es la medida de autoridad que hemos recibido en los cielos y en la tierra. Esto se nos tiene que revelar, porque es en esa autoridad que fuimos enviados a hacer la tarea, la gran comisión, a hacer discípulos a todas las naciones, a edificar el cuerpo de Cristo. Es en esta autoridad. Hoy el reino orgánico es el verdadero huerto de Dios. Y en el centro de este huerto está el árbol de la vida. ¿Te recuerdas que en medio del huerto estaba el árbol de la vida? El cual es Cristo, nuestro suministro de vida. Y además de este árbol de la vida, ¿qué más había en el huerto? Muchos árboles frutales, que son todas las inescrutables riquezas de Cristo.
de las cuales tú puedes comer hoy. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Las inescrutables riquezas de Cristo. Ya hemos hablado un poquito acerca de eso. Ahí están, toda a tu disposición, en el huerto. Tú llegas y lo comes. Está listo, no tienes que plantarlo, cosecharlo, esperar 10 años que crezca. No, está todo listo. El hombre y la mujer fueron puestos allí, estaba hecho todo. Listo para comer, para disfrutar. ¡Qué tremendo! Ahora, había otro árbol también en el huerto. El árbol del conocimiento, del bien y del mal. Con todo, Cristo impartido en ti, el Espíritu vivificante, la revelación del nuevo pacto, con todo, aún así, si tú quieres comer del árbol del conocimiento, igual está ahí, igual está al alcance. Pero ¿para qué vamos a volver atrás a comer de ese árbol? Si podemos comer del árbol de la vida. ¿Qué es lo que es comer del árbol del conocimiento? Es todavía operar en la distinción entre lo bueno y lo malo. Es todavía operar en todo lo que emana de nuestro hombre natural. Y comer del árbol de la vida es alimentarnos de la vida que fue impartida en nosotros, que es Cristo, la vida increada, la vida Zoe, la vida eterna. Dios puso al viejo Adán en el huerto y lo hizo caer en un sueño profundo. Lo hizo caer en un sueño profundo, tomó una de sus costillas y creó a Eva, de manera que Eva vino a existir en un ambiente donde todo ya estaba preparado, todo ya estaba hecho. Eva no tuvo que trabajar para cultivar los árboles, plantar el huerto. Ella llegó al mundo y el huerto estaba hecho. O sea, de la misma manera la iglesia fue producida en un ambiente llamado el reino, donde todo ya estaba listo para ti, todo ya estaba listo para nosotros. No es que ahora tienes que ir a construirlo porque no hay nada. No, cuando yo llegué esto era todo campo, calles de tierra, y empezar a construir de cero. No, está todo listo. Disfrútalo, echa mano de la vida eterna, echa mano de las riquezas de Cristo, está todo hecho. ¡Qué hermoso! No tienes que ir a arrebatárselo a Satanás, no tienes que ir a pelear con 85 demonios. De repente alguno que otro se aparece y lo echamos fuera y seguimos con lo nuestro. Seguimos con lo nuestro. Disfrutar de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3, del 20 al 21 dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. Entonces hoy nosotros disfrutamos de este verdadero huerto, esta realidad espiritual, que es el reino, donde todo ya está listo, todo está preparado. Y si tú quieres entender los códigos de cómo este reino opera, mira el huerto. Y vamos a ver hoy 7 códigos, 7 características de cómo es el huerto, por ende de cómo es el reino. Encontramos el reino revelado aquí en Génesis, a través de estos 7 aspectos. Entonces vamos a ir desarrollando esto. Número 1, primer aspecto del reino, en el cual tú y yo vivimos y que nos fue asignado propagar. Número 1, posesión. Posesión. Este reino en el cual tú y yo vivimos es un reino de posesión. Aquí poseemos. Dios es creador, dueño y señor de todo lo que existe. Todo le pertenece a Él. Por ejemplo, algunos pasajes. Deuteronomio 10:14. He aquí de Jehová, tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Ageos 2:8. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Podríamos también citar el Salmo que dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Salmo 24. Todo es del Señor. Todo le pertenece. Él es un Dios de posesión. Parece tal vez esto una obviedad, pero esto encapsula un principio poderoso, porque Dios no pide prestado, Dios no pide crédito, Dios no paga con tarjeta, Dios no estoy diciendo que esté mal usar tarjeta, lo que estoy diciendo es que Dios no le debe a nadie, todo es suyo. Dios no conoce otra cosa que la posesión, y tú eres su hijo,
Él te llamó para poseer. Tú naciste para poseer. Amén. Dios te dio un poder para poseer. ¿Qué hacemos cuando algo es nuestro? Le ponemos nombre, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo una mascota, le voy a poner, no sé, Snoopy porque es mía, punto. Yo elijo, ¿verdad? Claro, qué original, dice la Fabi, pero es mío, ¿qué tanto? Es mío, yo le pongo el nombre que quiero. Y ese es el principio, que si es tuyo, le pones el nombre que tú quieres. Entonces, cuando Dios creó, por ejemplo, todas las estrellas, dice la palabra que Él les puso nombre a cada una. Salmo 147:4, Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. O sea, Dios le puso a cada estrella un nombre. Lo asombroso es que hay millones y millones y millones de estrellas. A cada una le puso un nombre. ¿Por qué? Porque son todas de Él. ¿Y qué pasa si el nombre que le puso no me gusta? Bueno, no es tu problema, porque es de Él. Le pone el nombre que quiso. No sé si se entiende. Posesión. Claro, no son los nombres que nosotros, no es QJZ-806, pues no. O no es Júpiter, capaz Dios le llama de otra forma, vaya uno a saber. Bueno, Júpiter es un planeta, pero también le puso nombre. ¿Cuál es el asunto? Que cuando Dios coloca al hombre en el huerto, lo primero que hace es decirle anda y ponele nombre a los animales. ¿Qué facultad, qué cualidad estaba Dios entrenando en el ser humano en ese momento? La posesión. Aprende a poseer, ponele nombre. ¿Cuál nombre? El que tú quieras. Es tuyo, poséelo. Te lo estoy dando, administra. Posesión. Tenemos que aprender a poseer. Dios es creador, dueño y señor de todo lo que existe y Él le dio al nuevo hombre, o sea, a la iglesia, posesión sobre todas las cosas, sobre la tierra, sobre todo lo que existe. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 22 al 23, dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es, ¿de quién? Vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es nuestro, amados hermanos. Acá menciona varias cosas. Menciona a los apóstoles, menciona el mundo. El mundo es nuestro, todo es nuestro. La vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es nuestro. Todo lo que ven tus ojos, todo es nuestro. Algún día lo vamos a poseer por completo. Pero de momento disfrutamos las arras. Y nosotros fuimos llamados a poseer. Somos herederos de todo. Los hijos del reino nacimos para poseer. Dios nos dio posesión. Tal vez tú te pasaste toda tu vida sin poseer nada. Tal vez llegaste al Señor sumido en la pobreza y un poco menos. Pero hoy debemos aprender por el Espíritu que en el reino hemos recibido posesión. Fuimos llamados a poseer. La palabra dice en Deuteronomio 15:6, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido, como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado, tú no tomarás prestado, tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio. Hermano, recibe esto en el Espíritu, tú prestarás y no pedirás prestado. Ahora, si tú andabas pidiendo prestado, bueno, después devuelve la mano, porque algunos dicen, no pedirás prestado, pero tampoco pienso prestar. No, también, compartamos también. Y si puedes, en vez de prestar, siembra mejor, bendice a alguien. Pero toma esto para ti, no andarás pidiendo prestado, no andarás siempre con lo ajeno. Tú naciste para poseer. Eso estamos viendo meras características del reino en el que vivimos, meras cualidades, que van casi como cosas como secundarias, como en un segundo plano, mientras transcurre el propósito eterno de Dios, mientras transcurre la economía de Dios. Estas cositas están allí, son las cualidades que describen todo lo que Dios hace. Todo lo que Dios hace lo hace con posesión. Nosotros tenemos un problema de mentalidad. Siempre hemos tenido una mentalidad de arriendo, de pobre, de deuda. No se nos ha revelado la posesión que Dios nos llamó a poseer. ¿Por qué no podemos comprarnos nuestro propio lugar para reunirnos? ¿Por qué siempre arrendar? Eso es un problema de mentalidad, nada más. Mentalidad.
Dios podría proveernos, pero si ni nosotros le creemos como para pedirle, ¿por qué nos tendría que dar? ¿O no? Tal vez tú podrías tener tu propia casa en vez de arrendar, pero ¿alguna vez le has pedido al Señor? Tal vez ni siquiera lo hemos pedido. Posesión. Son cosas prácticas, insisto. Mientras transcurre el propósito eterno de Dios, la gente que Dios usa vive en posesión. Toma esto para ti. Tal vez nunca habías visto esto, pero está allí. Así es el reino en el que nosotros vivimos. Número 2, segundo aspecto del reino que está revelado en Génesis. Provisión. Provisión. Hay un principio acá, y es que Dios en el tercer día de la creación creó la hierba, las plantas y los árboles según su género, día 3. Y luego en el día sexto crea al hombre y le dice, puedes comer de todo árbol, de toda planta, de toda semilla, lo que tú quieras, papá. O sea, que la provisión de alimento que el hombre necesitaba había sido creada 3 días antes. En el día 3 Dios crea la provisión que el hombre iba a necesitar y en el día 6 recién crea al hombre. O sea, el principio es que antes que tú y yo llegáramos aquí, ya estaba asegurada la provisión para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Porque Dios trabaja así. El reino en el que vivimos es un reino de provisión. El huerto de Dios tenía preparado el sustento para el hombre desde antes de que el hombre fuera creado. Dios quería asegurarse de que todo lo que el hombre pudiese llegar a necesitar y aún mucho más estuviese disponible desde antes que él llegara. La pregunta es ¿por qué? Porque eso revela el carácter de Dios. Dios es un Dios proveedor. ¿Recuerdas que uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh? Dios proveerá. Si es uno de sus nombres es porque Él no podría no hacerlo. Él es un Dios proveedor. El tema es que necesitamos que esto se nos revele, que sacuda estructuras mentales en nosotros. El otro día hablaba con la pastora Dani que todavía tenemos trancas mentales, todavía nos sentimos culpables por ser prósperos, todavía nos sentimos culpables cuando Dios nos bendice económicamente, todavía nos sentimos culpables de disfrutar algo lujoso, aunque sea algo pequeño. Te compras un sushi y te sientes culpable porque hay niños en África, y los hay, por eso enviamos ayuda todos los meses, no lo desconocemos. El tema es que hasta que no nos sacudamos de nuestras propias ataduras mentales en cuanto a la provisión divina, no vamos a ver ese nivel desbordante de provisión que Dios tiene para nosotros. Porque tu Dios no es un Dios escaso, tu Dios es un Dios de provisión. Entonces, en el tercer día fueron creadas las hierbas, los árboles y las plantas. El tercer día representa la resurrección, porque Cristo resucitó al tercer día. Y esas plantas que fueron creadas representan esas riquezas de Cristo. Todos esos árboles son las riquezas de Cristo. Entonces, el día en que Cristo se levantó de entre los muertos, las riquezas de Cristo fueron consumadas, fueron legadas, puestas a disposición para que las disfrutemos. Pero aunque esas riquezas fueron provistas en el día de la resurrección, solo comenzamos a disfrutarlas el día en que el nuevo hombre fue creado, el día en que comenzó la iglesia. ¿Dónde tú ves eso? En el libro de los Hechos, cuando tú ves el símil con Génesis. En Génesis Dios dice que juntó barro, juntó el polvo de la tierra y creó un hombre. Y en el libro de los Hechos tú ves que había gente de todos los países y latitudes y todos escucharon el mensaje y se convirtieron por la predicación de los apóstoles en el día de Pentecostés, ¿verdad? O sea, Dios tomó el polvo de la tierra, el polvo representa a la gente de todos los lugares, los polvos de la tierra, y Dios armó un nuevo hombre corporativo que se llama iglesia. Y ese nuevo hombre comenzó a disfrutar de las riquezas que ya habían sido consumadas el día tercero, el día de la resurrección de Cristo, las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora, otra cosa importante es que en Génesis capítulo 3 vemos que la consecuencia del pecado para el viejo hombre fue comer de la tierra con dolor todos los días de su vida, ¿verdad? Esa maldición por causa del pecado. Con dolor comerás el fruto de la tierra, el sudor de tu frente y todo eso.
espinos y cardos te producirá. Pero Cristo anuló esa maldición. La maldición del trabajo forzado ya no opera sobre los hijos de Dios. Esto se nos tiene que revelar, porque si no vamos a seguir igual y capaz nunca nos enteramos de lo que Dios ya nos había dado en Cristo. Si tú hoy crees esto y lo tomas para tu vida puede cambiar radicalmente. La maldición del trabajo forzado ya no opera sobre ti. Ya no tenemos para qué desgastarnos para ganar el sustento como lo hace la gente del mundo. Ya no funcionamos bajo el principio del dolor, sino bajo el principio de la provisión. Hermano, recibe esto. En el mundo operábamos bajo el principio del dolor. El dolor, trabajo duro, forzado, el sudor de tu frente, con dolor comerás el pan. En el reino el principio es provisión. Tu Padre te provee. Trabajamos, sí, Dios nos ha dado una vocación, Dios nos ha dado un mecanismo para poder alcanzar gente, están inmersos en el sistema. Pero nuestro Padre es el que nos provee y Él lo hace en abundancia. Tú ya no dependes del sudor de tu frente, tú dependes de la provisión de Dios. Dios va a comenzar a abrir puertas para ti, impensadas. Mientras más comienza a revelarse esto en nuestras vidas, en que vas a trabajar menos para ganar más, y no porque sea flojo, porque Dios te va a dar ideas millonarias, ideas que valen mucho, ideas innovadoras, ideas de negocio, ideas para innovar en el área en la que tú trabajas, incluso en tu empleo, lo que se llama ahora el intraemprendimiento. Dios te va a dar ideas novedosas, una inteligencia superior como le dio a Daniel. Créelo. Sabes que las cosas del reino se arrebatan por fe. Por eso Jesús dijo que el reino sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esto es como, pueden estar anunciándote puras ofertas gratis, porque esto es gratis, esto es para el que cree. Y tú, ay, pasó, bueno, sí. O de, no, esto lo agarro para mí. Amén. Esto te fue legado, Cristo ya pagó. Sería más emocionante para nuestra carne que te predique que se lo tienes que ir a arrebatar al diablo y tirarle 3 piedras. Y no, en realidad ya te fue legado, está listo. Lo único que necesitas es fe, es creerlo. ¿Sabes cuál es la locura de la fe? Que va contra la evidencia de nuestros sentidos naturales, nuestros ojos, nuestro olfato, nuestro tacto. Porque tú dices, entonces, ¿y por qué yo me he roto el lomo trabajando todos estos años? Y tal vez Dios nos va a llevar a ver algo que no habíamos visto y nos abra puertas de bendición impensadas. Créelo, recíbelo. Es como cuando te dicen, la palabra dice, por su llaga fuimos curados. ¿Y por qué sigo enfermo entonces? Y tengo 2 opciones. O seguir creyéndole solo a mi cuerpo o comenzar a creerle a la palabra. No pierdes nada con creerle a la palabra, pero lo puedes ganar todo, lo vas a ganar todo. Créele a Dios. Los hijos de Dios somos personas que somos sustentadas por nuestro Dios y Padre. Por ende podemos embarcarnos en proyectos de reino gigantes y saber que la provisión de Dios está asegurada desde antes que nosotros llegáramos aquí, y es mucho más de lo que nosotros podríamos llegar a necesitar. Número 3, tercer aspecto del reino, abundancia. Abundancia. Todo lo que Dios hace es abundante. La provisión de Dios es abundante. Tal vez tú digas, sí, Dios me proveerá, pero algo así ordinario, una cosa chiquitita. No, así no es el reino. Eso es falta de revelación. Hace varios años, vi un hermano que iba a hacer un trabajo pionero a un sector rural en Chiloé. Y se iban a ir a vivir para allá como modo misionero. Y este hermano decía, necesito una mesa. Alguien tendrá una mesa, aunque esté viejita, aunque esté rota, no importa, es para el Señor, para poner allá en la base misionera. Probablemente alguien sembró una mesa rota. Si eso es lo que está pidiendo, para eso le alcanza la fe. Pero en realidad Dios no provee así. Porque él decía, no importa, lo que Dios provea lo vamos a recibir con humildad. No, Dios cuando provee lo hace con abundancia. Pero tenemos que romper nuestro
nuestras trancas mentales, porque algunos nos enseñaron que ser pobre era ser espiritual. Tenemos que romper esas trancas internas. Dios es un Dios de abundancia. Hay un ejemplo que ponemos acá, y es las estrellas. Si tú miras las estrellas en una noche estrellada, valga la redundancia, vas a ver miles y miles y miles de estrellas. Bueno, tendrías que irte a la montaña o algo, porque con la contaminación lumínica acá en Santiago se ve bien poco. Pero si tú te fueras a una montaña un poquito más retirada y mirarías al cielo, verías muchísimas estrellas, miles de ellas, no las podrías contar. ¿Recuerdas cuando el Señor hizo a Abraham contar las estrellas del cielo? Bueno, no pudo, todavía está contando, dicen por ahí. El universo es infinitamente grande, en realidad no es infinitamente grande, me corrijo. Se descubrió que sí tiene un final, pero es tan grande que no podemos ni con todas las máquinas que tenemos contabilizar cuántas estrellas y galaxias existen, billones de billones de billones. Impresionante. Nosotros vemos una parte del universo, el universo observable. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando Dios creó todos esos billones de galaxias y estrellas, lo hizo con una simple y pequeña frase que está en Génesis 1:16. Dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Punto. Y sigue. O sea, creó el sol, creó la luna, y también las estrellas. Y en esa pequeña frase te engloba todos los billones de galaxias, estrellas, planetas, nebulosas, hoyos negros y cosas que capaz ni conocemos, que todavía no las hemos descubierto y están ahí. Y Él las creó. O sea, quiero que notes cómo en una frasecita engloba tanta abundancia. Es que todo lo que Dios hace es abundante. Todo lo que Dios hace es hiperabundante. Así es Dios. Ese es el carácter de nuestro Padre. Qué tremendo esto. Yo puse acá que las galaxias más lejanas conocidas, al momento de escribir el libro, 5 años atrás, debe estar desactualizado, están a más de 13.000 millones de años luz de distancia. ¿Y para qué crear tantas galaxias y estrellas? ¿No podía hacer 1000? ¿Para qué hacer millones y billones? Por una sencilla razón, y es que dice la palabra que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19. O sea, si Dios hubiera hecho 100 estrellas, capaz el cielo en Santiago se vería igual, con la contaminación lumínica. Tú y yo no notaríamos la diferencia, pero el testimonio de Dios no sería fidedigno. Porque si Dios es un Dios de abundancia, ¿cómo Él va a hacer 100 estrellas? O sea, Dios nos está mostrando algo. Los cielos y el firmamento dan testimonio del carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre. Él es un Dios abundante, Él es un Dios excelente, Él es un Dios de belleza. Mira las fotos, cada vez que salen nuevas fotos de las estrellas, de los planetas, es bello. Hay belleza en todo lo que Dios creó. Eso nos habla del carácter de nuestro Padre. Entonces, todo lo que Él hace es con abundancia. Hay miles de especies de animales, miles de especies de vegetales. ¿No bastaba con unas pocas, acaso, con las que le enseñamos a los niños en el kinder? Perro, gato, vaca, caballo, qué sé yo. 10 animales y con eso bastaba. ¿Para qué tantos animales? Tantas plantas, tantos tipos de pájaros. ¿Para qué? ¿No podía haber pájaros nomás? ¿O no? Yo creo que si el mundo lo hubiera creado un chileno, sería pájaro. Listo. Un pájaro, ¿para qué más? ¿En serio? Pero piensa cómo, bueno, ahí sería la mentalidad latina de pobreza, de miseria, de, ¿cómo se llama? Falta de excelencia, impuntualidad. Lo crearía, pero tarde el pájaro. Pero Dios todo lo hace hermoso, excelente y en abundancia. Entonces la posesión de Dios es con abundancia y la provisión de Dios es con abundancia. Deuteronomio 15:4, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Qué hermoso. Jehová te bendecirá con abundancia.
con abundancia. Número 4. Número 4. Número 4, multiplicación. Multiplicación. Génesis 1:28, vemos acá el mandato de Dios al hombre, al viejo hombre. Esto tú ahora tómalo para el nuevo hombre, que es Cristo y la iglesia, el postrer Adán, la postrer Eva. Y los bendijo Dios a Cristo y la iglesia, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En Cristo nosotros nacimos para multiplicarnos. Nuestra herencia es la multiplicación. Nacimos para llenar la tierra con Cristo, con este reino orgánico que ya lo explicamos en su momento. Este reino que está vivo, que es como un árbol que está creciendo, que es como un viñedo, como una labranza, el crecimiento de la vida de Dios en la tierra, la propagación de Cristo. Y como nosotros poseemos esa vida, que es Cristo, para nosotros es natural multiplicarnos. El nuevo hombre, que es la iglesia, tiene un poder multiplicador, porque es el Cristo resucitado, siendo incrementado y aumentado en la tierra. En Génesis 3:16 vemos que una de las maldiciones que Dios le dio al hombre y a la mujer, en este caso a la mujer, fue a parir con dolor. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Terrible maldición. Ahora, eso que es una realidad en lo físico, también lo es en lo espiritual. Y muchas veces, como iglesia y como iglesias locales, damos a luz con dolor, con dolor de preñeces y con, no sé, a veces parimos hijos espirituales sin anestesia, con forceps, un parto seco, ¿cómo es que le llaman? Oye, algunos hijos espirituales que cuesta ganárselos, duros, y uno dice, ¡ay, Señor! Y está bien, hay gente que la amamos tanto que estamos dispuestos a batallar años para ganarla. Pero no podemos acostumbrarnos a pensar que eso es lo normal, ¿o no? No es lo normal. Lo normal es, antes de la caída, el huerto antes de la caída, eso representa el reino. Es que para nosotros nos es natural multiplicarnos. Imagínate cómo habrá sido un embarazo antes de la caída. Debe haber sido genial, ¿o no? Imagínate cómo hubiese sido un parto antes de la caída. Un trámite, ¿o no? Imagínalo. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Entonces, eso aplícalo a la iglesia, aplícalo a las iglesias locales. Nosotros damos a luz hijos espirituales, pero sin dolor, sin pérdida. Hoy día se han reducido las tasas de mortalidad infantil, aunque no a cero. Mortalidad en los partos. En la iglesia eso no debiese pasar. Antes del huerto sería imposible que pasara. No sabemos, la verdad, si hubo algún parto, si alcanzó a haber algún parto antes de la caída. Pero ahora, en el reino, disfrutamos de esa realidad en el Espíritu. Para nosotros es natural multiplicarnos, por eso yo todavía le creo a Dios por ver una enorme cosecha de almas antes que Él venga. Yo todavía creo que podemos ver un avivamiento en que millones de almas vengan a los pies de Cristo. Yo todavía creo que Dios puede darnos 1 millón de almas en esta ciudad. ¿Por qué no? Hay 7 millones de personas, le estoy dejando 6 millones a la otra iglesia. Hermano, ¿vamos a ganar la ciudad para Cristo o no? Porque tenemos unos eslogans bien raros los evangélicos. Chile para Cristo. Somos 18 millones, pero nadie tiene planes de ganar 18 millones. Santiago para Cristo. Somos 7 millones de personas. ¿De verdad queremos ganar 7 millones? Obviamente no como una congregación. Para eso necesitamos a toda la iglesia de la ciudad. Entonces ese es el tema. Nacimos para multiplicarnos. Yo lo creo, hermano. Yo creo que un día vamos a ver en India miles, millones de almas viniendo a los pies de Cristo. Tal vez yo no lo vea, pero mis hijos espirituales sí. Para eso formamos gente, con esa esperanza, con esa expectativa, con esa visión.
Y para eso también los formamos a ustedes, porque creemos que lo veremos, que veremos miles y millones venir a los pies de Cristo. Multiplicación. Ahora, eso aplica en todo. Aplica en almas, lo primero, y en lo demás también. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Qué tremendo, el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. O sea, ni siquiera se multiplicaba mucho, grandemente. Qué tremendo. Yo anhelo volver a ver lo que vio la iglesia en los días de Hechos de los Apóstoles. El tema es que para eso también Dios tiene que como iglesia llevarnos a una medida mayor de madurez. Madurez y entender que si vivimos, vivimos para el Señor. También eso es importante. Ahora, volviendo a la multiplicación. En el mundo natural, o en la mayoría de las cosas que nosotros usamos, los objetos físicos, en nada es multiplicativo, todo es aditivo. Aditivo viene de adición, de suma, ¿verdad? O sea que, no sé, si yo tengo 2 tazas y tengo 3 tazas, tengo 5 tazas. No es que ahora tengo 10, se multiplicaron. No se multiplican. En realidad nada en el mundo se multiplica, salvo aquello que está vivo. Si tú tienes una espiga de trigo, de ahí pueden salir cientos de granos más de trigo, y de ahí cientos de espigas, miles de espigas. Porque la vida es multiplicativa. Por eso el reino es multiplicativo, porque el reino porta la vida de Dios. Y tú portas la vida de Dios, tú portas un poder multiplicativo en tus manos. Por eso todo lo que pisare tu pie será tuyo, todo lo que tocare será bendecido. Tú portas un poder multiplicador. Créelo, tómalo para ti, para tu familia, para la obra del ministerio. Tú portas un poder multiplicador. No hay límite para los hijos del reino, porque vivimos en un reino multiplicativo. Portamos una vida con el poder de multiplicarse como las estrellas del cielo. Qué hermoso. Número 5. Quinto aspecto del reino, que está revelado en Génesis. Señorío. Señorío. La naturaleza de Dios es el señorío. Él es Señor. Y ese señorío hoy opera a través de la iglesia. Porque el Espíritu del Señor está en nosotros, nos habita, nos hizo su casa. Entonces, cuando Dios creó al hombre, veámoslo primero en el viejo hombre. El viejo hombre corporativo, Adán y Eva, van a salir de esta escuela diciendo corporativo, corporativo, corporativo. El viejo hombre corporativo, cuando fue creado, lo primero que Dios hizo fue definir sobre qué territorio iba a señorear. Entonces, bueno, creé a este ser a mi imagen, yo soy Señor de todo lo que existe. Él no puede ser a mi imagen si no le doy algo sobre lo cual señorear. Le voy a dar un territorio para que administre, ejerza dominio, señorío. ¿Cuál va a ser? Bueno, la tierra. Génesis 1, 26 al 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Y te dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí, dicho sea de paso, ahí tú ves al hombre corporativo, dice, creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Es uno, pero son dos. Bueno. Entonces el viejo hombre fue comisionado para señorear sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Tenía una autoridad delegada. Sin embargo, el hombre perdió ese señorío, como ya lo hablábamos antes. Pero Cristo destruyó el poder de Satanás y Cristo creó un nuevo hombre corporativo, que es Cristo y la iglesia, donde Él es la cabeza, Él es Adán y la iglesia es el cuerpo, es Eva. Y este nuevo hombre corporativo ha recibido señorío en los cielos y en la tierra. Ya hablamos un poquito de esto antes. Por tanto, Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones.
En esa autoridad vamos. Toda potestad en los cielos y en la tierra le fue dada a la iglesia. Dice la palabra que Cristo sujetó todas las cosas bajo sus pies, ¿o no? ¿Sí o no? La pregunta es, ¿dónde están los pies de Cristo? ¿Están aquí en la cabeza, así? No, ¿cierto? ¿Dónde están los pies de Cristo? En su cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. O sea que Dios puso todas las cosas debajo de la iglesia, debajo de los pies de la iglesia, todo fue puesto debajo de nuestros pies. Todo, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, en el tercer cielo. De ahí para abajo, todo está bajo nuestros pies. Eso incluye demonios, incluye al diablo, incluye a los poderes de este siglo, incluye gobernantes, incluye tu jefe, incluye tu suegra, eso incluye todo fue puesto. Tu economía, todo fue puesto debajo de tus pies. Ay, Señor. Entonces, Cristo nos sentó junto con Él en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder, autoridad y nombre que se nombra. Esta es la esfera de poder y autoridad en la que opera la Iglesia para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. La Iglesia señorea por medio de Cristo. Nosotros participamos de su señorío. ¿Por qué? Porque estamos unidos orgánicamente a Él. Si la cabeza es el Señor, el cuerpo también participa de ese señorío. Si a la cabeza le fue dada toda autoridad, también al cuerpo. Qué tremendo. Cuando la iglesia llega a un lugar, manifiesta allí el Espíritu del Señor, el Espíritu de su señorío, de manera que las potestades y principados son desalojados. Caen las vendas de los ojos de la gente. Todo lo que está desviado del diseño celestial viene al diseño. Los endemoniados son liberados, los enfermos son sanados, los pecadores se arrepienten y llega gran gozo y paz por causa del establecimiento del reino. ¿Sabes que hay algo clave cuando se nos revelan las realidades del reino? Porque hacíamos un comentario hace un momento. Entonces, ¿por qué no vemos esto? Porque no se nos había revelado. Porque cuando se te revela y te hace clic, las cosas comienzan a pasar. ¿Y por qué antes no pasaba? ¿Por qué no lo veíamos con nuestros ojos? Porque no lo habíamos visto en nuestro espíritu. Cuando tú lo ves en el espíritu, entonces tus ojos comienzan a ver que estas realidades se manifiestan en el mundo visible. Amén. Hemos recibido la autoridad para atar todas las obras del diablo y desatar el poder y las riquezas del reino en la vida de la gente. Número 6. Sexto aspecto del reino. Disfrute. El reino es un lugar de continuo disfrute, porque el huerto lo era. El huerto era un lugar de continuo disfrute. Allí no había muerte, no había enfermedad, no había dolor. El trabajo del hombre no era gravoso, no era una carga. Él tenía un trabajo, sí, trabajaba labrando y cuidando el huerto, pero no era un trabajo que fuese una carga. Adán no iba al psicólogo por estrés, ¿verdad? Todo esto después de la caída. Pero nosotros hemos recuperado por medio de Cristo. Hemos sido vueltos al original y podemos disfrutar de ese disfrute, de ese descanso que tenemos en Cristo. De la misma forma, el vivir en Cristo no es una carga pesada de llevar, sino un disfrute. Nuestro trabajo de propagar el reino es algo que disfrutamos profundamente. Sin importar lo que ocurra con nosotros, podemos gozarnos, alegrarnos, tener paz y disfrutar de todos los años que Dios nos da para servirle en esta tierra, porque tenemos a la persona de Cristo habitando dentro de nosotros. Por eso tú ves que Pablo y Silas podían cantar en una cárcel. Y hay testimonios mucho más impactantes. Estaba hoy día leyendo varios testimonios y cotejando porque estaba buscando un testimonio en particular para mi nuevo libro. Y estaba buscando el testimonio
de unos mártires, cómo ellos habían muerto alabando al Señor. Y resulta que hay un montón de testimonios iguales, muchísimos testimonios de cómo nuestros hermanos en las cárceles alababan, cantaban. Estaba leyendo hace un par de semanas el testimonio de Richard Wurmbrand, que estuvo preso en Rumania 14 años, se ganó a casi todos sus torturadores para Cristo. Y yo no sabía, yo no conocía la historia, entonces me impactó porque yo estaba leyendo y él te parte contando cómo le pegaban, cómo lo torturaban, las cosas que le hacían. Mejor ni siquiera las menciono aquí. Y tú lees cada tortura peor que la anterior, hasta que de repente lo llaman a un interrogatorio y le dice, escribe aquí en una carta, confiesa todo, que me escribas toda tu vida, porque querían rastrear los contactos, ellos querían rastrear a sus colaboradores cristianos. Y resulta de que obviamente él no entregó a ninguno, pero tenía que escribir algo, así que escribió la historia de cómo se convirtió a Cristo y todo el tema. Y este tipo lo lee, el torturador, y dice, tú estás loco, y le empieza a hablar, y él dice, pero aún así yo te amo. Y en ese momento el torturador empezó a llorar, y se convirtió al Señor. Dijo, ¿cómo tú me vas a amar a mí? Si yo no soy estúpido, yo soy consciente de lo que te estoy haciendo. Es que Cristo me hace amarte. Y él dijo, entonces yo quiero ese Cristo. Hermano, esto es real, esto pasó. Y así muchos de sus torturadores se convirtieron, muchos prisioneros de celda, que eran ladrones, que eran asesinos, que eran presos comunes, se convirtieron al Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces, bueno, tú ves todos esos testimonios de cómo nuestros hermanos en los peores momentos pudieron gozarse en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro gozo no depende de algo externo, depende de algo interno. Depende de una persona que nos habita y esa persona es Cristo. Por ende, si tú tienes a Cristo, tú tienes todo lo que necesitas para mantenerte en gozo, en paz, para disfrutar, sin importar lo que pueda estar pasando afuera. Por eso Pablo, por ejemplo, escribió en Filipenses 4:4, regocijaos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y lo escribe desde una cárcel. ¿Cómo lo hace? Porque él aprendió a depender no de lo que ocurría afuera, sino de lo que estaba pasando dentro. Nehemías 8:10. Este es un versículo bien conocido, bueno, en realidad la última parte del versículo, porque está en un contexto de un relato más largo. Pero dice, si luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, o sea, a nuestro Señor, no nos entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermano, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Pueden perseguirnos, combatirnos, echarnos a la cárcel, matarnos. Mira los testimonios de la iglesia a lo largo de 2000 años. Mientras más persiguen a la iglesia, más cristianos hay. ¿Por qué? Porque la iglesia depende de algo que está dentro, no de algo que está afuera. Y si eso funciona en nuestros hermanos, que ahora mismo están en campos de concentración al otro lado del mundo, entonces funciona con toda seguridad en los problemas que tú y yo podemos estar viviendo aquí. Amén. Amén. Podemos gozarnos en las pruebas, en las dificultades, tribulaciones, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. No está afectado por nada terrenal, por nada externo. Y por último, número 7, séptimo aspecto del reino es descanso. Descanso. ¿Dónde encontramos el descanso? En Génesis 2. Recuerda que todo esto está salido de Génesis 1 y 2. Génesis capítulo 2, verso 1 al 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Qué interesante que Dios no se cansa, pero igual descansó. Y si Dios se tomó la molestia de descansar, hay un par de razones. Primero, para enseñarnos a nosotros a descansar. Y segundo, porque el descanso es bueno. El descanso es bueno. Descansar.
En el viejo pacto se mandaba a guardar el sábado como el día de reposo, el Shabbat. Y nosotros sabemos hoy que el sábado es Cristo. El sábado representaba a Cristo. Cristo es el reposo prometido para el pueblo de Dios. Cristo era ese Shabbat prometido. Cuando Hebreos habla de que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios, ese es Cristo. Es por eso que ya nosotros no descansamos solamente un día a la semana, el sábado, el domingo, el día que tú quieras, sino que nosotros descansamos todos los días porque tenemos al reposo en persona dentro de nosotros, que es Cristo. Todas las fiestas judías, todos los días de reposo representaban a Cristo. Tú lo tienes dentro. Por ende, hoy podemos descansar, incluso cuando estamos trabajando, incluso cuando estamos sirviendo al Señor, incluso cuando estamos atravesando luchas, batallas, podemos descansar interiormente porque el reposo en persona nos habita. Amén. Dios descansó para enseñarnos la importancia de descansar. Necesitamos descansar. Si intentamos hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas, nos vamos a cansar. Pero la obra de Dios, dice la palabra, que es hecha por Dios a través de nosotros y no por nosotros. Por eso Pablo dijo en 1 Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo o la gracia de Dios en mí. Es decir, Pablo está diciendo, no fui yo, fue el Cristo que me habita quien hizo el trabajo. Y cuando es Cristo en ti quien lo hace, entonces tú puedes descansar. ¿Sabes por qué nosotros nos cansamos y nos agotamos? Porque intentamos hacer en nuestra fuerza lo que solo el Señor puede hacer y debe hacer. O sea, tenemos que aprender el principio del descanso, trabajar en descanso. Esto no es que ahora vas a dormir de lunes a lunes, no, es trabajar en el principio del descanso, en que tú haces tu parte sabiendo que Dios está haciendo la suya. Trabajar en descanso. Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate, pero en la gracia. Esfuérzate, se trabaja, pero no en tu fuerza, sino en las fuerzas del Cristo que te habita. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto tiene que ser una convicción en nosotros, que tú puedes descansar en que Él comenzó la obra y Él la va a completar. De principio a fin, Él es el que hace la obra. Y también podemos descansar en el Señor en cuanto a lo cotidiano, en cuanto a nuestra vida doméstica. La vida cristiana es una vida de descanso continuo. Y hay un pasaje muy conocido en Mateo capítulo 6, que quiero leerlo, del verso 31 al 34, que nos habla de este descanso que tenemos en el Espíritu. Dice, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal o su propio afán. El afán es una trampa muy sutil. Al principio puede comenzar con un sentimiento de responsabilidad, de compromiso, después viene el cansancio y al final viene el desgaste en el alma. No caigamos en la trampa del afán, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Podemos descansar en Cristo. Eso es parte del dominio. Yo nunca vi a Adán cansado después de cuidar leones o después de labrar el huerto. Trabajar en el huerto era un descanso. Y servir a Dios en el reino, en el huerto orgánico, en el huerto de Dios, en el Espíritu, es un descanso para nosotros. Entonces, cerrando la idea, estos 7 puntos, Cristo nos dio dominio como iglesia, como agencia gubernamental de Dios en la tierra, como agencia del reino en la tierra. Dios nos dio dominio. Hoy disfrutamos de un reino en el que tenemos posesión, provisión, abundancia, multiplicación, señorío, disfrute y descanso.
Qué tremendo es ser ciudadano de este reino. Qué tremendo, qué bendición y qué responsabilidad. Porque si todo esto ya nos fue dado, entonces la obra de Dios, no hay excusa para que no avance. Tiene que avanzar. El único impedimento podría ser nuestra incredulidad, nuestra falta de fe, decir, pero ¿cómo? No creo que sea tanto. No, sí lo es. Todo nos fue dado. Amén. Satanás fue vencido y hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Oramos. Padre, gracias por esta posición de honor que tú nos has dado, porque nos has sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Yo oro para que esta verdad nos sea revelada y que como iglesia podamos vivir, Señor, en este estándar, Señor, de manifestación, de gloria, de poder y de autoridad, por causa del avance de tu reino en toda la tierra, en estos postreros tiempos, Señor. Te glorificamos, Señor, y te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.